escucho, decime. Los escucho y ya te escucho a vos, Abdul Karim Paz, te escucho a Luciana y ya estamos en vivo. Los saludamos a todos los que nos están viendo desde la página Cultura Política para el Ser Nacional. Como siempre nos pide el Papa Francisco, derribando los muros, construyendo los puentes y de este modo construyendo la comunidad organizada con todos los sectores de nuestra sociedad. Y hoy tenemos un invitado muy importante, muy especial, que es el Sheikh Karim Abdul Paz, que nos está visitando desde Irán para que nos pueda hablar sobre el Islam en América Latina ayer y hoy. Como siempre, está la conductora del espacio Cultura Política para el Ser Nacional, Luciana Hidalgo Bartolchi. ¿Cómo te va, Luciana? Buenas tardes, Casey. Buenas tardes a Abdul Karim Paz. Es una hermosa oportunidad la que vamos a tener hoy de poder escuchar al Sheikh con respecto a los valores del Islam y con la cultura que ellos sostienen, con la cual enriquecen la vida en comunidad. Así que gracias por la invitación, por esta creación de esta charla y bueno, estaremos intercambiando preguntas y queriendo conocer más de la cultura islámica. Muy bien, pasa a presentarnos la exposición Abdul Karim Paz. Bueno, ahí se trabó un poco, a ver, venía bien. Venía bien y se trabó. A ver, ahora sí, si vuelve a la normalidad. Les recordamos que estamos hablando con el Sheikh Karim Abdul Paz, que nos visita desde Irán para toda la Argentina. Venía bien la charla, pero nuevamente se trabó. Ahí aparece nuevamente el Sheikh Karim Abdul Paz, que nos estará visitando con la idea de difundirnos las ideas islámicas. Buen día, Sheikh. Bueno, buenos días. Tengo muchas dificultades con la comunicación, pero bueno, esperemos que salga bien. Primero, agradecerles a ustedes por la invitación, por el espacio, por el diálogo, por dar la oportunidad para conocernos. Muchísimas gracias. Muchos saludos también para todos los televidentes y oyentes. Y bueno, en breve, yo soy argentino. Lo tengo que aclarar porque a veces, como musulmanes, creen que somos de Musulmania o que somos de algún país raro. Somos argentinos y ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, dicha la aclaración, en estos momentos estoy en la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán es funcionan centros de estudios internacionales de religión islámica y yo hice estudios después de estudiar filosofía en la UBA, vine a la República Islámica a hacer un estudio de teología islámica y después un máster acá en teología. Y básicamente la tesis de magisterio es sobre la relación con el cristianismo. Escribí un libro que se llama Los sacerdotes del tercer mundo, una visión islámica. Es una comparación entre el pensamiento de la revolución islámica en Irán con el pensamiento de sacerdotes del tercer mundo y obispos del tercer mundo y todas las afinidades y toda la importancia estratégica de una unidad que a futuro creo que va a ser cada vez más fuerte y evidente. Y para aclarar este tema, voy a hacer una breve introducción al Islam rápida para que se entienda bien qué es el Islam y cuál es la importancia estratégica que tiene como unidad para el cristianismo. Y en ese sentido tengo que decir que el Islam es una palabra árabe, significa sumisión a Dios, significa pacificación, salvación, tiene una serie de significados.
Pero lo importante es que el Islam no es otra cosa que la religión, la revelación del Dios único, creador de Abraham, creador de Adán, creador de todos los profetas. Y Abraham tiene, como sabemos, dos hijos. En el Génesis habla de Ismael, el primogénito, y de Isaac. De Isaac van a venir todos los profetas hasta la Virgen María y Jesús, que nace milagrosamente de la Virgen María. Y de Ismael viene una serie de profetas, Hud, Saleh, que no son tan conocidos, sí en el mundo islámico, pero no tanto en Occidente. Y el último de los profetas de la línea de Ismael es Muhammad, mal pronunciado y mal transliterado como Mahoma, que es una deformación. En cambio, en inglés dicen Mohammed, en francés dicen Mohammed, es más cercano al original. Muhammad significa el alabado, y de hecho lo bendicen 5 veces por día en las oraciones todos los musulmanes en el mundo y permanentemente. Y Muhammad es el último de los profetas, y para nosotros es la respuesta a la súplica de Abraham, que dice el Génesis: Dios te ha escuchado tu súplica, te ha respondido, y ciertamente que te generaremos una nación bendita de la progenie de la descendencia de Ismael. Una nación bendita es una nación monoteísta, y la nación monoteísta prometida por Dios es la de los musulmanes, la de que en el siglo VI de Cristo, con Muhammad y la revelación del Corán, comienza su misión. En el Sagrado Corán, como sabemos, está mencionado Jesús muchas veces, más de 35 veces. Está mencionada María, la Virgen María, hay un capítulo de María. Y lo importante es que es este concepto de lo que se llama el reino de Dios o el gobierno de la justicia en el mundo, que es el plan de Dios. Dios creó al ser humano y lo hizo regente en la tierra, lo hizo su representante en la tierra. Y cuando el hombre alcanza su perfección, en su relación con Dios alcanza su regencia de Dios, su representación divina, es un ser extraordinario que toda la creación le está sometida de grado. Y en ese sentido vemos los ejemplos de los profetas, las cuestiones milagrosas que suceden, como la apertura de las aguas, las plagas de Moisés al faraón, el caso de los milagros de Jesús, la resurrección de los muertos, la curación de los enfermos de nacimiento, etcétera, cosas que la ciencia humana no puede realizar. En el caso del profeta Muhammad trae un libro que es el Corán. Él era iletrado, no tenía, digamos, maestros, ni había estudiado, sin embargo trae un libro, una revelación extraordinaria. Y en ese sentido crea el primer Estado, el primer gobierno en base a la revelación en Medina en el año 623 de la era cristiana. Y para nosotros el profeta Muhammad es aquel que Jesús menciona en el San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, del Evangelio de San Juan, donde dice San Juan donde dice Jesús que es necesario que yo me vaya para que venga Él, el que os enseñará todo lo referente a la verdad y a la justicia, y consuela a los apóstoles de que su partida es necesaria. Y nosotros creemos, al igual que los cristianos, todos ellos, protestantes, ortodoxos, católicos, que Jesús va a regresar a la tierra. Pero para nosotros el regreso de Jesús es la implementación del gobierno de Dios en la tierra. ¿Hasta acá me escuchan bien? Va bien, te escuchamos perfecto. Entonces, para que ese plan de Dios, que es la justicia en la tierra, que es el viejo anhelo de la humanidad, el más profundo anhelo de la humanidad, el hecho de que haya paz en la tierra, de que haya justicia en la tierra, de que se elimine la pobreza, de que se eliminen los sufrimientos, los abusos, la explotación, la destrucción del medio ambiente. Todo esto está en el anhelo del ser humano, que no sabe cómo alcanzarlo. Para nosotros la única manera de alcanzar ese anhelo profundo del ser humano, que proviene del espíritu bondadoso y generoso y poderoso y sabio y bello de Dios, es que gobiernen la tierra los representantes de Dios y los líderes y maestros de la humanidad, que son Jesús. Y nosotros creemos en un descendiente del profeta Muhammad que se llama el Mahdi.
y que juntos van a llenar la tierra de justicia. Dicen, esto es una tradición que todos los musulmanes creen, sin diferencias entre sunitas o chiitas u otras corrientes. Así como la venida de Jesús es creencia de todos los cristianos, sean estos católicos, ortodoxos o protestantes. Entonces, para que ellos vengan y gobiernen la tierra, hoy está llena de injusticia, no hace falta más que leer el diario de cada día o la televisión y es obvio, y la vemos alrededor, lleno de injusticia, de inseguridad, de violencia, de pobreza, de empobrecimiento, de usura, de avasallamientos, de despliegues militares, ejércitos. Incluso ahora se agrega el tema de una guerra bacteriológica, producción de virus, una cosa espantosa realmente lo que está teniendo lugar. Y la esperanza, digamos, viva siempre del ser humano de superar todas estas cuestiones y realmente crear un gobierno justo, un gobierno ético, moral, un gobierno espiritual, trascendente. El ser humano es un ser trascendente, de modo que no lo va a colmar ni satisfacer este mundo en sí mismo con sus límites, sino que el hombre es un todo, es un absoluto, es un soplo de Dios en la materia, por lo cual su aspiración es absoluta y la única manera de realizar las virtudes espirituales es en relación con Dios y, como dije, poner en su lugar cada cosa. Justicia es poner cada cosa en su lugar. Lo primero que hay que poner en su lugar es a Jesús y es al Imam Mahdi, decimos nosotros, menos conocido para ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo islámico necesariamente tiene que tener una reforma en pro de la justicia, salir del estado de colonización, de subordinación, de atomización al que lo sometió el imperio anglosajón y el imperio, digamos, el imperio europeo, los franceses y los ingleses en primer lugar, después ese mando pasó a Estados Unidos y hasta el día de hoy el mundo islámico sigue siendo, el territorio islámico dividido del imperio otomano, sigue siendo un montón de países, la mayoría de ellos subordinados a los dictados de la potencia de turno, que es Estados Unidos, o sea, lejos de realizar su misión, que es la de preparar la tierra para que el advenimiento de estos líderes, para que la llenen de justicia. Para que esto suceda, entonces, tiene que haber una preparación. Para nosotros, la revolución islámica, que es un fenómeno permanente, en permanente expansión hoy en día, y logrando victorias extraordinarias sobre el imperio norteamericano, que puso su bota sobre su cuerpo, y viene derrotándolo sistemáticamente y avanzando a pesar de la desigualdad material de fuerzas, y ya es conocido en todo el mundo el hecho de que esta revolución islámica se ha expandido, y al decir de los propios norteamericanos, es un fuerte dolor de cabeza, una pesadilla, a la que no pueden terminar de controlar y dominar. Y últimamente vemos que ha digamos, destruido el plan de asfixiar, como fuera, digamos, simbólicamente esa rodilla sobre ese hombre de color en Estados Unidos, que lo ahogan finalmente y lo matan, esa rodilla imperial que se había puesto sobre Venezuela, independientemente de que si a alguien le gusta Maduro o no le gusta Maduro, no es el tema principal, sino el hecho de la autodeterminación que tienen que tener los venezolanos y la no injerencia de ningún dictado del exterior de Venezuela para Venezuela, sino que sea el pueblo venezolano que resuelva su cuestión, su destino, de la mejor manera que pueda, sin injerencias, como dije, sin imposiciones y sin expoliaciones y sin robos, como lo fue históricamente, desgraciadamente, después de Bolívar hasta la fecha. Venezuela siempre estuvo colonizada, igual que el resto de la patria grande, atomizada, dividida. Entonces, la República Islámica se hizo presente allí con barcos, llevó, digamos, puso en funcionamiento nuevamente la industria petrolera, llevó remedios, llevó comida, y realmente es un desafío en pro del pueblo venezolano y en pro de la patria grande, porque si Venezuela realmente cae y se instituye allí un gobierno totalmente extranjerizado, realmente los recursos van a ser nuevamente robados y el pueblo venezolano va a sufrir las consecuencias. Y lo que estoy diciendo no implica necesariamente una defensa de todo lo que hace y cómo lo hace el gobierno de Maduro, pero sí creemos que el pueblo venezolano debe tener su propia, digamos, elección.
Y esto es muy importante para el destino del resto de la patria grande, es decir, en la medida que seamos otra vez recolonizados y que siga la dominación, es imposible que cumplamos nuestro destino de grandeza de los próceres, de los libertadores y de todas esas luchas y sangre derramada en pro de una independencia como el resto de los países tienen y aspiran, y nosotros deberíamos también poder concretar. Y en este sentido, creemos que la preparación de la venida de estos líderes divinos tiene que ver con el fenómeno de la toma de conciencia en el mundo islámico por parte del mundo islámico, que viene siendo exitosa y realmente está logrando independencia, soberanía, está poniéndose como sujeto, deja de ser objeto, deja de ser dominado, y realmente ha alcanzado unos progresos muy importantes, extraordinarios, a pesar de las invasiones, a pesar de las guerras, a pesar de todos los complots. Ha vencido el último complot, que ha sido el de la creación de estos mercenarios islámicos terroristas, pseudo-islámicos. Por el lado cristiano, nosotros decimos que también tiene que haber una reforma cristiana para prepararse para la venida de Jesús. Nosotros creemos que los llamados del Padre Francisco, del Papa Francisco, en el sentido de volver a Jesús, volver a la iglesia primitiva de los pobres, la iglesia humilde, la iglesia pueblo, la iglesia en pro de la defensa de los descartados, de los oprimidos, de los privados, de la destrucción del medio ambiente, de los abusos, de la dominación financiera, de la concentración monopólica del poder, todo eso que permanentemente se denuncia. Nos parece que desde el Concilio Vaticano II hasta la aparición de los obispos del Tercer Mundo y todo este movimiento, digamos así, de búsqueda de justicia por parte de los movimientos cristianos, creemos que, y sobre todo, bueno, tal como se da en América Latina, que es de la mano de líderes políticos de gran envergadura, como por ejemplo el caso de Perón en la Argentina y otros, creemos que eso constituye también una preparación, un cambio de mentalidad, un cambio de espíritu, una preparación, un afinamiento, si se quiere, una sintonización con lo que ha de venir, que es esta liberación mundial y esta... En ese sentido creemos que tiene que haber una unidad estratégica. Creemos que la Iglesia a lo largo de la historia ha tenido distintas alianzas, desde Constantino y el Imperio hasta distintos reyes, señores feudales, inclusive de alguna manera con las posturas fascistas de Mussolini, de Hitler, y después, por supuesto, con las potencias democráticas, sobre todo el Concilio Vaticano después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si la Iglesia ha tenido de alguna manera todo ese tipo de alianzas para llevar adelante su misión, ¿por qué no habría de tener una alianza con quienes son sus hermanos abrámicos, movilizados en pro de la independencia, de la liberación, de la lucha contra el enemigo común, que hoy ocupa las Malvinas, que desgraciadamente también somete y se lleva los recursos pesqueros, los recursos de las minerías, los recursos que podrían sacar al pueblo argentino de la situación de empobrecimiento, que es totalmente artificial, digamos, con un endeudamiento totalmente artificial, que no responde a los intereses del pueblo argentino para nada, sino es todo lo contrario. Entonces concluyo, más o menos para resumir esta primera cuestión, esta primera parte, de que para nosotros, en todo el movimiento de liberación que se dio en los años, en las décadas más recientes en Latinoamérica, con gobiernos progresistas en muchos de los países, creemos que a ese movimiento le falta la valoración y la inserción de movimientos más independientes, más soberanos, más de tercera posición, más espirituales, más éticos, más acentuando los valores espirituales, no incorporando nociones que nos son totalmente ajenas y en contra de los valores y virtudes espirituales. Y creemos que por ahí pasa la toma de conciencia y el proceso de liberación y la reconstitución necesaria, de acuerdo a las enseñanzas de los grandes intelectuales, las enseñanzas incluso del Papa Francisco, que recoge esta tradición,
la necesidad de la que habló Perón de unir a Sudamérica, de unir a Hispanoamérica para realmente estar a la altura de convertirse en un sujeto mundial, salir del estado de colonización. Y en este sentido creemos que necesariamente debe, primero, no aceptar injerencias externas de ningún tipo, de ninguna índole, ni de China, ni de Rusia, ni de Irán, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Europa, pero sí saber jugar con los equilibrios de poder que hay en el mundo, todas las nuevas manifestaciones de poderes independientes que surgen en el mundo, que disputan el poder, la hegemonía de Estados Unidos. En este sentido, la Argentina tiene que saber manejar esta situación mundial, que es un poco parecida, salvando las distancias, pero parecida un poco a la de la Segunda Guerra, donde las potencias están enfrentadas entre sí en un proceso de desgaste, y la Argentina tendría que saber manejar su neutralidad en este juego de potencias y saber sacar el mejor provecho para salir adelante. Y también realmente cuestionar el proceso de endeudamiento, el proceso de esclavitud financiera que padece, que la va hundiendo y no puede, digamos, tiene que empobrecerse cada vez más para incluso ser incapaz de pagar los intereses de una deuda artificialmente creada. Creemos que ahí la independencia y la soberanía pasa por una revisión profunda de eso, por una unidad del pueblo argentino en base a estos valores. Y bueno, y termino con esto, creemos que el ejemplo exitoso que están teniendo el movimiento de resistencia islámico en el mundo hoy, que ha liberado a Irán, que ha liberado en parte, parcialmente, pero en un proceso de incrementación a Irak, a Siria, ha derrotado el complot en Siria, avanza en la resistencia, digamos, ha sumado triunfos y fortalecimientos en el Líbano, está levantándose y resistiendo la ocupación en el Yemen, en Palestina. Bueno, creemos que esos son signos de un despertar que, fijémonos, para aquellos que discuten esta naturaleza de estos levantamientos, que son netamente nacionales, netamente, digamos, en pro de la independencia y de la liberación del propio territorio. Acá no se está amenazando a nadie, no se está atacando a nadie, no se está imponiendo la fe por la fuerza y la espada. Todas estas mentiras que los medios hegemónicos transmiten y que desgraciadamente generan como un miedo y después crean el fenómeno del ISIS para que la gente se atemorice de la posibilidad de que si el Islam obtiene el poder, estamos perdidos y que es una amenaza en Europa, etcétera, etcétera. Estas mentiras, desgraciadamente, que son muy difundidas en los medios hegemónicos, esos mismos medios que atacan la posibilidad de el estudio, el conocimiento profundo de las doctrinas de independencia, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina. Para mí los medios tendrían que estar adoctrinando y enseñando a la gente todo eso, esa doctrina, ese pensamiento positivo en pro de la independencia, de rescatar nuestra historia digna de levantamiento, de personalidad independiente, soberana. En vez de eso, llenan de porquería, de información basura, de distracciones, de cuestiones inmorales, etcétera, que mantienen al pueblo sometido totalmente. Nosotros creemos que Jesús, cuando viene, despierta a las masas, despierta a la gente, y lo acusan de pretender ser rey de reyes, de pretender ser un rey por encima del imperio romano. Fíjense, es importante las acusaciones que le hacen a Jesús para ver qué es lo que le molestaba de Jesús. Y le molestaba realmente que Jesús genere una conciencia de libertad, de dignidad, ¿no? Dada al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. El padre Mujica lo interpreta correctamente para nosotros lo interpretamos igual, como que Jesús en la parábola la dice para desviar a los enfermos del corazón. Fue tentado delante de los soldados romanos, dice, dada al César lo que es de César, significa que a Dios pertenecen todas las cosas, la tierra pertenece a Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, obviamente que la tierra no fue hecha para que la gobierne el César, o el faraón, o Trump. La tierra fue hecha para que se gobierne en pro del bien común, de la caridad, del amor al prójimo y del reconocimiento del creador del mundo que es Dios. Bueno, eso es por ahora unas palabras de introducción para acercar nuestro pensamiento y para que ustedes puedan analizar, los oyentes,
un poco cuál es el pensamiento nuestro como musulmanes. Por supuesto, no todos los musulmanes piensan así. Bueno, tampoco todos los cristianos piensan en la justicia y cómo realizarla, desgraciadamente. Pero deberían pensar así. Si conocen su doctrina, deberían pensar así. Tal cual. Una cosa es siempre lo que nos planteamos desde nuestras propias sagradas escrituras y después está esto de, digamos, de acusar, que se ve mucho, tanto en el tradicionalismo católico para quienes no son, digamos, para los que no le dan la espalda cuando están en la misa o incluso, o si no hablas latín, sos un hereje, pero también desde los evangélicos, que todo el que esté orando el Santo Rosario es lo peor de la vida, ¿no? Nos dejan varios comentarios. Leandro Bracamonte nos dice muy bueno. Jorge Blanco nos dice perfecto. Pablo Bertolo nos dice bueno, es muy enriquecedor. Matías Aristóbulo nos pregunta, ¿qué opina el Sheikh sobre los musulmanes que van a Europa? ¿Qué pasaría si 2 millones de cristianos fueran a vivir a Irán en menos de 10 años? Bueno, primero le contesto lo siguiente. Mucha de esa inmigración a Europa es la respuesta de los procesos de colonización del mundo islámico. Es decir, se está cosechando lo que se sembró pobreza y la gente busca recursos, busca, digamos, cómo salir de la pobreza y cómo vivir mejor. Lo mismo le pasa a los latinos con Estados Unidos y sería, digamos, terrible tomar partido por la supremacía blanca en contra de los latinos que emigran a Estados Unidos. El problema es que los inmigrantes, como es sabido, sean latinos o sean de origen islámico en Europa, o de origen negro africano en Europa, o los hermanos que tenemos de Senegal en Argentina, yo les puedo asegurar que si hablamos con ellos, todos ellos querrían quedarse en su país, con sus familias, y usufructuando los recursos y los bienes que tienen en su país, que les son robados, y entonces van hacia donde, digamos, va la concentración de la riqueza en búsqueda de una vida mejor, con unos sacrificios tremendos que son inimaginables para nosotros que no pasamos por ese proceso. Y entonces, realmente en vez de agarrársela con los inmigrantes, deberían analizar por qué los inmigrantes dejan atrás a su familia, su territorio, sus creencias, sus cosas, para ir en busca de un destino incierto que encima los reciben mal, los tratan mal, muchos mueren en el camino. Y lo mismo le pasa a los latinos, como vemos, con los muros y todo eso. Entonces, la pregunta me parece que en ese sentido está mal formulada. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, le respondo lo siguiente. Usted no se pregunta por qué el mundo islámico está siendo expoliado, invadido, bombardeado diariamente por bombas que se dicen cristianas y que son anticristianas, por poderes que se dicen cristianos y son anticristianos. Usted no se pregunta, ¿ese no le duele eso? Cuidado que el tema de la deformación religiosa, a Perón se lo atacó con aviones que decían Cristo vence, Jesús vence. Entonces, o que la religión puede ser opio del pueblo y puede ser mensaje de liberación y herramienta de liberación de los pueblos. En Jesús es liberación, en la romanización del mensaje de Jesús es opio. Entonces, lo mismo pasa con el fenómeno, digamos, eso le sucede al Islam, le sucede al judaísmo y le sucede al cristianismo también. La mejor manera de atacar estas religiones proféticas monoteístas, abrámicas, es deformarlas. Y entonces hay que tener cuidado con caer en el juego imperial de la guerra religiosa. Acá no hay ninguna guerra religiosa. Acá o nosotros vamos a creer que realmente los que bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno a un gobierno legítimamente elegido, o en el 76 hicieron el golpe, lo hicieron por Jesús, lo hicieron para seguir las enseñanzas de Jesús, por más declamaciones que hicieran, por más hostias que comulguen los domingos, ahí lo que hubo fue un avasallamiento de los derechos del pueblo, y los derechos del pueblo son sagrados.
al pueblo no se lo puede ni traicionar. Encima deudaron al país después de un desastre, dijeron que venían a salvar al país del comunismo, de la izquierda, del peronismo, del nacionalismo, de la demagogia. Lo dejaron 100 veces peor a un país que no estaba tan mal, digamos. Sí, había problemas de violencia, de inseguridad, etcétera, pero había que ejercer los mecanismos democráticos para resolverlo. Bueno, toda esa historia es sabida y conocida. Entonces, hay que tener cuidado porque el imperialismo se las ingenia para echarnos la culpa a nosotros y que nos matemos entre nosotros. Algunos comentarios decían, usted que viene a hablar del Islam acá, váyase a su país, acá somos católicos, acá no se meta, este es nuestro país y este país es católico y qué sé cuánto. En primer lugar, que uno es argentino como ellos. En segundo lugar, que ¿por qué no escuche, si está católico, por qué no escucha sus jerarquías? A sus jerarquías, al Papa Francisco. El Papa Francisco, Bergoglio vino a la mezquita nuestra, yo tuve muchas reuniones con él, es un hombre realmente de diálogo extraordinario, es un hombre bueno. Digamos, ¿por qué no lo escuchan? Dicen, no, ese es un papa hereje, no es papa, no lo reconocemos como papa. Bueno, pero entonces, ¿con quién estamos hablando? ¿Qué clase de católico? ¿Cuál es el papa entonces? ¿Cuál es el papa? O sea, no, que es Pío XII, que es, bueno, pero digamos, estos son minorías, pero desgraciadamente tienen este tipo de visión muy, muy, muy extrema, muy intolerante, muy sectaria. Esto ocurre en el Islam también. Los del ISIS son tremendos. Me dirán, pero el ISIS es un peligro, una amenaza para los cristianos, han degollado tantos cristianos. Mire, yo le puedo asegurar que los del ISIS han, por cada cristiano que han degollado, primero que son mercenarios. No es un fenómeno natural, producto del Islam y de los territorios islámicos, sino artificialmente creado. En segundo lugar, que por cada cristiano que degollaban, en forma aberrante, mataban a miles de musulmanes, pero eso parece que no cuenta. O sea, fueron una tragedia para los musulmanes. Y también debe contarse que los musulmanes fueron los que los vencieron, todavía el planteo existe, todavía el conflicto existe, pero han sufrido grandes derrotas. Y los musulmanes han dado la vida para también salvar muchas comunidades cristianas. Y esto es sabido por los cristianos de la región. Nosotros tuvimos a la monja Guadalupe que vino de Siria y ella contó, acá no hay ninguna guerra civil, acá hay una invasión. Nosotros convivíamos cristianos y musulmanes lo más bien, ella lo dice. Bueno, no nos creen a nosotros, créanle a ella, por lo menos ella es católica. ¿Y qué necesidad tiene de inventar algo? Realmente una monja, una mujer dedicada a servir a Dios. Así que bueno. Ahí se armó un debate sobre el tema, justamente nos decían acá que los terroristas islámicos existen porque el Islam es una religión que quiere terminar con Occidente y Oriente Ortodoxo. La única iglesia es la ortodoxa y más si es copta, y ahí dijo Leandro Bracamonte, no se puede decir que el Islam quiere terminar con Occidente, deberías revisar ese concepto. Uno dijo que en 50 años Europa será musulmana porque los imperios en decadencia no se reproducen, y Leandro Bracamonte le pone falso, los cálculos dicen que para el 2100 los musulmanes serán mayoría en el mundo, pero minoría en Europa y América, lo dicen cálculos demográficos. La cultura es eugenasia y control demográfico es propio de Europa. Maximiliano Ariel nos dice, pregunta para el Sheikh, ¿conoce el concepto se nos fue el Sheikh? A ver, Luciana, ¿qué nos podés decir? Escuchaba al Sheikh y reflexionaba sobre este autor que ya lo nombré varias veces, que cuando lo leo luego termino viendo las enormes coincidencias que hay en cómo el Papa transmite el mensaje, que tiene que ver con el concepto de humano y con el concepto de cultura también. Que hemos pasado por procesos dentro de esta posmodernidad donde se hace mucha fuerza para que el individuo no se acepte como individuo y se confeccione como individuo, sino que sea un traspaso a la percepción, al relacionismo, al utilitarismo del ser humano. Entonces, hoy en día estamos viviendo la cultura con componentes que son posmodernos. Dentro de esto, Emilio Comar plantea
un concepto del hombre y de la cultura y también de lo social y lo antisocial, ¿no? Plantea que la masividad es antisocial, que pueden haber mucha gente junta en todos lados y que en realidad se sienten solos. Entonces, bueno, la reflexión que trae Emilio Comar a esto es qué pasa con la vida interior, cómo afronta el individuo la vida interior para luego poder enriquecer la vida en comunidad. Me pareció muy interesante lo que planteó el Sheikh, tiene una mirada muy política del mundo, que es muy importante desde el lado de todas las religiones, dado que la política es la herramienta por la cual se transforma la vida de todas las comunidades. Y bueno, me quedé con ganas de esto, ¿no? De preguntarle sobre el Corán en cuanto a la vida interior del individuo. ¿Cuáles son los valores sobre qué se edifica el pensamiento del Islam? Hay una línea histórica, filosóficamente hablando, de cómo el hombre termina pensando y en definitiva sintiendo. Creo que el Papa, con el mensaje que nos da, nos invita a una profunda reflexión para poder mejorar la vida en comunidad, no desde la exterioridad, no desde la masividad de una foto, o buscar un montón de me gustas, o no ser conscientes de cómo nos manejamos con nuestros compañeros, cómo nos tomamos las relaciones con nuestros pares, ya sea con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros padres, porque en eso radica la réplica que tendrá lo que pase entre nosotros, ¿no? Vamos edificando la comunidad a través del relacionismo. Por lo tanto, esto genera que no podamos ponernos el bien común como norte y todavía estemos debatiendo cuestiones que corren el eje permanentemente. ¿Ahí se pudo agregar el Sheikh? Ahí estamos y nos estamos digamos, de esta forma, así podemos, porque bueno, hubo varios problemas para poder comunicarnos. Nos pone Maximiliano Ariel, pregunta para el Sheikh. ¿Conoce el concepto de multipolaridad propuesto por Alexander Dugin? De ser así, ¿cuál es su opinión al respecto? Especialmente en cuanto al papel de la religión como aspecto mitológico constituyente de cada civilización en particular. Sí, yo a Dugin, digamos, no lo leí ni tuve la oportunidad de escucharlo, salvo por encima superficialmente, pero él visitó los países islámicos, estuvo en Irak en un movimiento muy importante que es el recordatorio del martirio del nieto del profeta, que se juntan millones de personas en el ámbito social. Es un amigo de los musulmanes, está bastante, digamos, empapado del tema del proceso del cual yo venía hablando, de la revolución y la resistencia islámica, y él la considera y la valora con mucha consideración. Respeta, digamos, esta espiritualidad de la misma manera que, bueno, Rusia tiene su expresión más mayoritaria en la ortodoxia cristiana, y los rusos han rescatado, digamos, esa espiritualidad tradicional, y han combinado con su, digamos, doctrina más proclive a la creación de justicia social y demás. Y bueno, están en un proceso de rescate de los valores nacionales, de su identidad nacional, de crecimiento, de empoderamiento, y realmente constituyen uno de los polos, sin duda, del frente multipolar, junto con China, junto con Irán y junto con todos aquellos que, bueno, en el caso de Venezuela, todos aquellos que se pliegan a romper con la hegemonía norteamericana y sus satélites. En el mundo islámico hay una alianza estratégica entre los ingleses primero, los norteamericanos después, con Arabia Saudita, al punto de que es sabido públicamente de los asesinatos cometidos, las persecuciones,
de la invasión y la venta de armas realmente criminal que se hace a Arabia Saudita para que ataque a la población civil del Yemen. En España, un país católico que debería seguir las indicaciones del Papa, que prohíbe la venta de armas y la comercialización de armas con fines de la guerra impuesta al Yemen, en vez de hacer caso, digamos, el rey de España cobra fortunas en sobornos para continuar la venta industrial de armas a Arabia Saudita. El caso de Israel, que es una deformación para nosotros del sionismo del judaísmo auténtico, que es un mensaje de Moisés de liberación. Sí. Perfecto. Ahí tenemos a Pablo Bertolo que nos dice: no existe religión, existe un solo Dios, regente y creador de todo ser humano y demás seres. Leandro Bracamonte nos aclara que Irán recibió refugiados cristianos muchas veces, como por ejemplo los polacos que se escapaban de los nazis y los armenios que se escapaban de los turcos. Jorge Blanco hace una pregunta al Sheikh diciendo: mi pregunta es muy sencilla, ¿podremos volver a las Sagradas Escrituras? Bueno, nosotros creemos que obviamente que hay que volver, revalorizarlas y aplicarlas y discutirlas y debatirlas y estudiarlas y tenerlas en cuenta. Sin duda que hay que tenerlas en cuenta, el rescate de valores espirituales. Después vendrá todo un tema de interpretación y de discusión del pensamiento y de la reflexión abocada a la manera de interpretar correctamente las escrituras. Sin duda que como fuente de espiritualidad son necesarias. Perfecto. Bueno, Luciana, si nos querés hacer un cierre para de este modo poder ir cerrando la charla, y luego nos hace el cierre Sheikh Karim Abdul Paz, que desde ya Maximiliano Ariel dice: muchas gracias por su respuesta. Bueno, para cerrar, dejo la reflexión de hace un rato, que dije cuando el Sheikh se nos cortó, que es esto de estar dispuestos a la vida interior. A través de estas charlas que estamos dando, empezamos a ahondar en las diferentes religiones para saber cuáles son los valores que las sostienen y que las han hecho crecer a través del tiempo, no en una manera exterior, sino de una manera interior. Estemos dispuestos a entender el valor de la vida interior para de esa manera, cuando intervenimos en la comunidad, dar lo mejor de nosotros. Así que le agradezco mucho al Sheikh y a vos, Casey, por esta charla muy enriquecedora. Muy bien, Sheikh, ¿qué nos puede decir para cerrar? Bueno, yo voy a decir algo en común entre el Islam y el cristianismo, que tiene mucho en común, tiene un Dios en común, nada menos. El Sermón de la Montaña, Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Yo creo que la espiritualidad auténtica, cristiana e islámica, es la espiritualidad humilde, pero firme. Humilde, pero coherente y consecuente. Humilde, pero también severa con los opresores y misericordiosa con los oprimidos. Los mansos no quiere decir las ovejas sometidas a los lobos. El ideal cristiano es el pastor, el que, digamos, cuida al rebaño del lobo, en todo caso. De modo que la espiritualidad futura, presente y futura, debe ser una espiritualidad de reflexión, de diálogo, no de sectarismos, de humildad, de servicio y de carácter fuertemente antiimperialista, es decir, de defensora de la dignidad del ser humano. No fuimos creados, no hay que tener una visión de la religión como meramente de caridad y caritativa, porque en la medida que se sigue generando pobreza a niveles masivos, la caridad por sí misma no resuelve el tema. Hay que terminar con la explotación, con la ocupación, con la invasión, con el imperio del terror, con el derecho a veto de unos pocos, porque, digamos, declaman democracia, pero se reservan el derecho a veto. Lo que tiene que haber es una apertura de discusión para superar una crisis espiritual y una crisis de pensamiento y una crisis de armonía y de paz y de justicia en el mundo,
y creemos que los creyentes tienen una obligación ante Dios en el día del juicio, ante el prójimo, de fortalecer su fe, y tiene que ser una fe liberadora, una fe que realmente traiga soluciones a la gente, no una fe que se dedique meramente a rezar. Bueno, está bien, rezar es importante, pero rezar y a la vez transformar el mundo como Dios quiere, o sea, convertir el mundo en un jardín, en un paraíso terrenal, de justicia, de fraternidad, de dignidad, de respeto por el otro, de explotación racional de los recursos, y no de materialismo, individualismo, hedonismo, corrupción, destrucción de la familia, peleas entre la mujer y el hombre ahora dentro del hogar. Ya no es suficiente una lucha de clases, sino que ahora la pelea tiene que ser dentro del hogar. O sea, realmente se convierte la vida humana en un infierno total. O sea, no hay paz en ningún lado. Eso no puede ser así, digamos. Nosotros tenemos que oponernos a eso en un incremento del diálogo y del respeto, y del pensar cuáles son los caminos para sacarnos de esta crisis. Muy bien, le agradecemos al Sheikh Karim Abdul Paz y les decimos a todos que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y, como siempre, construyamos puentes y logremos de esta nación, pero también del mundo, un lugar para vivir en paz, justicia, armonía, y que de este modo pueda haber una verdadera comunidad organizada. Nos vemos pronto, el próximo sábado seguramente, con un nuevo invitado. Chao.